Bueno, vamos a ver. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a ver si podemos explicar un poquito, em, por lo menos la primera parte. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a dividir este tema de propiedades y estados físicos de la materia? Lo íbamos a dividir en tres partes. La primera parte es la que corresponde a la idea de propiedades, ¿no? Y la segunda parte es masa, volumen y densidad. Y la tercera parte es estados físicos de la materia. Así es como lo tienen ustedes en la guía. Yo espero que a todos les haya llegado la guía a través de Classroom. Yo mandé las fotografías por archivo adjunto. Y bueno, lo que sí me quedaba era tratar de hacer una breve explicación respecto de esto que llamamos propiedades. Lo primero que vamos a tratar de definir eh, es un concepto que en realidad es previo a esto, que es el concepto de materia y el concepto de cuerpo. Materia, si bien es una definición muy tradicional, una definición de libro, ¿no? Materia es todo aquello que eh, eh, tiene bueno, justamente la palabra materia es como que la usamos también para definir. Es todo aquello que tiene masa, o sea, que tiene una cierta cantidad de lo que lo compone. Y además es perceptible a través de todos nuestros sentidos. Eso es materia. Materia es todo, todo lo que compone el universo es materia. Ahora, la idea de cuerpo es una idea un poco más definida. ¿Por qué? Porque cuerpo es justamente una porción limitada de esa materia. ¿Mm? Una porción limitada de materia es lo que llamamos cuerpo. ¿Y nosotros cómo es que podemos, de alguna manera, darnos cuenta de que un cuerpo es diferente a otro cuerpo? Bueno, justamente a través de lo que llamamos características, y que nosotros vamos a tratar de definirlo con otro término, que lo vamos a usar de acá para siempre, que es el de término, digamos, el concepto de propiedad. Propiedad como aquello que le es propio al cuerpo. ¿Mm? ¿Qué sé yo? A ver, para poner un ejemplo, no sé, agarro algo que tengo acá a mano. No, esto no, otra cosa. Esto, por ejemplo. Bueno, es una lapicera, claro. Esto es un cuerpo. ¿Por qué? Porque es una porción limitada de materia, ¿m? Que tiene ciertas características que la definen. Voy a agarrar otra cosa porque esto es muy medio ridículo. A ver, vamos a ver, ¿qué puedo agarrar? Esto, los lentes. A ver, el ejemplo que uso siempre. Esto es un cuerpo que tiene ciertas características que lo distinguen de otro. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las características que ustedes podrían determinar para este cuerpo que están observando? ¿Mm? ¿Qué características podrían definir? Bueno, a ver, por ejemplo, la primera que se me ocurre, así rápidamente, es el color. ¿Qué color tiene esto? O por lo menos de la parte del marco, ¿no? Negro. Bueno, ahí tienen una propiedad, algo que caracteriza esto. ¿Qué otra cosa? La forma, una forma bastante particular, no es una forma geométrica, obviamente, pero es una forma bastante particular. ¿Qué otra cosa podría ser una propiedad de esto? Y el lugar que ocupa en el espacio, o sea, el volumen. ¿Qué otra cuestión, por ejemplo? El peso, si yo pudiera esto pesarlo, sería esa otra característica de este cuerpo. Ustedes en la guía tienen un ejemplo que es muy visual, muy característico, muy fácil de entender. El ejemplo que ustedes tienen en la guía, que miren, tengo la guía acá a mano, lo voy a leer. Dice, cuando de alguna manera se definen las propiedades como las características que permiten identificar y caracterizar a los cuerpos, dice, cuando se dice que una sustancia a temperatura ambiente es un líquido incoloro, o sea, no tiene color, inodoro, no tiene olor, insípido, no tiene sabor, y que a una atmósfera de presión hierve a 100 grados Celsius, 100 grados centígrados, y que solidifica, o sea, se transforma en un sólido a 0 grados centígrados, es obvio que se está haciendo referencia a qué sustancia, a qué porción de materia, a qué cuerpo, al agua. Y ahí tienen todas esas, ¿sí? El hecho de no tener color, el hecho de no tener olor, el hecho de no tener sabor, el hecho de hervir a los 100 grados Celsius, ¿m? O de transformarse de un cuerpo líquido a un cuerpo sólido a 0 grados centígrados, todo esas son lo que llamamos propiedades. ¿M? Ese es el concepto de propiedad, el concepto más importante. Ahora bien,
Fíjense que la primera etapa que ustedes, digamos, la primera parte que yo les propuse, como para que ustedes leyeran comprensivamente la primera hoja de la guía, tiene una ejercitación que, si no me equivoco, son 3 ejercicios, exacto, que tienen que ver con esto, con las propiedades. Pero antes que eso, vamos a hacer algo que justamente es lo más importante, que es clasificarlas a las propiedades. Las propiedades se clasifican bajo 3 criterios importantes. 3 criterios que no se contradicen unos con otros, ¿sí? No es que por tener un determinado criterio no cuenta con el otro criterio. Es decir, se clasifica bajo 3 criterios distintos. ¿Mm? Es decir, una propiedad puede ser al mismo tiempo, puede estar clasificada al mismo tiempo bajo los 3 criterios. ¿Eh? ¿Cuál es el primero de ellos? Bueno, algo que tiene mucha relación con el tema anterior, el de cambios físicos y cambios químicos. Las propiedades o son físicas o son químicas, dependiendo de que si cuando uno mide esa propiedad, la materia no sufre ningún cambio, entonces a esa propiedad la llamo una propiedad física. Ejemplo, acá, el que acabamos de hacer. Cuando yo determino que este par de lentes es de color negro, ¿este par de lentes se está transformando en otra cosa? No. Eso quiere decir que esa propiedad, color, es una propiedad física. Ahora, ¿cuál sería una propiedad química? Y bueno, por ejemplo, supongan que yo tomo esta hoja de papel que tengo acá y la enciendo y la quemo. ¿Qué estoy probando? ¿Qué estoy determinando de esta hoja de papel que sería el cuerpo? ¿Qué estoy determinando? La facilidad o no de combustión de esta hoja, del papel. Bueno, esa propiedad, facilidad de combustión, es una propiedad química. ¿Por qué? Porque yo para determinarla tuve que transformar a esto, ¿eh? químicamente, quemarlo. ¿Se entiende esa idea? Bueno, entonces, el primer criterio, propiedades físicas y propiedades químicas. Bien, segundo criterio. Y este sí es un criterio un poco más sencillo, porque incluso es un criterio que tiene que ver con cosas que aprendimos todos, incluso en la escuela primaria lo aprendimos. Cuando nos decían, eh, nombrar una cualidad o nombrar una cantidad, ¿qué decíamos? Bueno, cuando nos decían nombrar una cantidad, decíamos un número. ¿Mm? Y cuando nos decían nombrar una cualidad, decíamos, no sé, color, color verde, color rojo, sabor. Es decir, las propiedades también se pueden caracterizar, perdón, clasificar, disculpen, bajo el criterio de propiedades cualitativas y cuantitativas. Cualitativas, cuando es una propiedad que se describe con una cualidad. El color es una propiedad cualitativa. ¿Mm? Rojo, verde, azul, marrón. El sabor es una propiedad cualitativa. Amargo, dulce. ¿Mm? Eh, bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia con una propiedad cuantitativa? Aquella que se define con un número. Pero ojo, no se olviden, estamos en física. Por lo tanto, cuando hablamos de un número, no hablamos de un número sin el acompañamiento de la unidad de medida. Porque cuando hablamos de propiedades cuantitativas estamos hablando de magnitudes. Entonces, por ejemplo, el peso es una propiedad cuantitativa. ¿Por qué? Porque se determina con un número y una unidad de medida. 40 gramos. Eh, por ejemplo, la temperatura de ebullición, ¿no? Que recién vimos en el agua, que era 100 grados Celsius. Ahí tienen. La, la temperatura de ebullición es una propiedad cuantitativa. ¿Por qué? Porque se determina con un número, 100, y una unidad de medida, grados centígrados o grados Celsius. ¿Mm? Está entonces propiedades físicas y químicas, primer criterio. Propiedades cualitativas y cuantitativas, segundo criterio. Y el último de los criterios es el de las propiedades intensivas o propiedades extensivas. Este es un criterio un poco más difícil de visualizar, pero no es imposible. A ver, escuchen esto. Cuando una propiedad depende de cuánta cantidad de materia tengo, ¿sí? Cuando depende de cuánta cantidad de materia tengo, la voy a llamar propiedad extensiva.
Y cuando no depende de cuánta cantidad de materia tengo, la llamo una propiedad intensiva. Por ejemplo, a ver, ejemplo bien típico y para seguir usando el mismo cuerpo, que es quizá el más sencillo y el más accesible, ¿sí? El agua. Supongan ustedes que toman, no sé, un jarrito, chiquito, un jarrito, y lo colocan agua líquida y la ponen en la hornalla de la cocina y encienden la hornalla de la cocina. ¿Mm? Va a llegar un momento ¿qué es lo que va a pasar? Concretamente la temperatura va a aumentar. Y va a llegar un momento en que va a entrar en lo que se llama la ebullición. Va a llegar a los 100 grados Celsius y va a entrar en ebullición. O sea, el agua líquida se va a empezar a transformar en agua gaseosa, en vapor. Bien. Ahora, yo pongo un jarrito sobre la hornalla de la cocina. Pero también tengo la posibilidad, si es que voy a hacer, supongo voy a cocinar fideos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, poner una olla. Si voy a cocinar muchos fideos, más bien que tengo que poner una olla con mucha cantidad de agua. ¿Sí? Bien. Yo les pregunto esto, porque además colocamos la olla a esa hora, no el jarrito con agua, sino la olla con mucha cantidad de agua. ¿Sí? Calentamos. Comienza a aumentar también la temperatura. Cuando llegue a ebullición, ¿a qué temperatura va a estar el agua en esa olla que tiene, por ejemplo, supongan ustedes 5 litros de agua? A la misma temperatura a la que está el jarrito en ebullición, 100 grados Celsius. Entonces, mi pregunta es esta: ¿la temperatura de ebullición es una propiedad que depende o que no depende de la cantidad de materia que tengo? No depende. Entonces, ¿cómo es? Es una propiedad intensiva. La temperatura de ebullición de cualquier líquido, ¿sí?, es una propiedad intensiva. ¿Y qué sería una propiedad extensiva? Bueno, aquella que sí depende de la cantidad de materia. Ejemplo, supongan que van a la panadería a comprar 1 kilo de pan. Les dan una bolsita, o en el mejor de los casos, bueno, supongo que, digamos, ustedes no llevan la bolsita, se las da el panadero, ¿sí? Bien, ¿qué bolsita les va a dar? Una bolsita no muy grande, chiquita así, más o menos, que yo. Ahí, podría ser, más o menos. ¿eh? Ahora supongan que ustedes en lugar de 1 kilo de pan van a comprar 10 kilos de pan. ¿Esa bolsita sí les va a servir para meter ahí adentro todos los 10 kilos de pan? No, imposible. Entonces, yo me pregunto, el volumen, o sea, el espacio que un cuerpo ocupa en el universo, ¿sí? El espacio que un cuerpo ocupa. ¿Depende de cuánta materia tengo? Y sí, es obvio que la bolsota que voy a necesitar no es lo mismo, con 10 kilos de pan no es lo mismo que la bolsita para 1 kilo de pan. Entonces, el volumen es una propiedad extensiva. Esta es la explicación de esta primera parte. No voy a explicar nada más, no quiero extender tampoco mucho este video porque se los tengo que enviar y yo sé que por ahí un video muy largo no se lo van a bancar, así que más que esto no voy a explicar, ¿sí? Traten de resolver esos 3 ejercicios con esta explicación y con lo que ustedes hayan leído de la guía y que hayan intentado o que hayan interpretado, ¿de acuerdo? Bueno, los saludo a todos, cuídense y nos vemos.